El nacimiento de una idea que cambiaría al mundo. La historia del teléfono comienza en el siglo XIX, en un mundo donde la comunicación a distancia era lenta y limitada. Hasta mediados de 1800, el telégrafo era el medio más avanzado, un sistema de cables y pulsos eléctricos que transmitía mensajes en código Morse. Sin embargo, este invento, aunque revolucionario, no podía reproducir la voz humana. En 1876, en Boston, Estados Unidos, un profesor de elocución llamado Alexander Graham Bell se encontraba obsesionado con resolver ese problema. Bell trabajaba con sordos y había estudiado profundamente el sonido y las vibraciones de la voz. Una tarde del 10 de marzo de 1876, en su pequeño taller, logró algo increíble. Su asistente, Thomas Watson, escuchó claramente las palabras. Mr. Watson, come here, I want to see you. Ese fue el primer mensaje transmitido por teléfono en la historia. El invento pronto capturó la atención mundial. En 1877, se fundó la Bell Telephone Company, y las primeras líneas telefónicas comenzaron a instalarse en ciudades importantes de Estados Unidos. Poco a poco, postes de madera con cables de cobre empezaron a llenar las calles, uniendo casas, oficinas y fábricas. Lo que antes requería cartas que tardaban días, ahora podía decirse en segundos. Pero, como todo gran invento, el teléfono no nació perfecto. Al inicio era un objeto extraño y caro, accesible solo para empresarios y familias adineradas. Los primeros aparatos eran cajas de madera con una manivela y un auricular colgante. Sin embargo, el potencial estaba claro, el ser humano había encontrado un medio para llevar la voz a través de la distancia. La primera gran etapa de la comunicación había comenzado, pero aún quedaba un largo camino. Con el tiempo, los teléfonos se harían más prácticos, más pequeños y más comunes, hasta el punto de convertirse en parte esencial de la vida diaria. Y en ese camino, poco a poco, se darían los primeros pasos hacia un sueño mucho más ambicioso, un teléfono que no dependiera de cables, un teléfono que pudiera acompañar al hombre a todas partes. Da un lujo a la necesidad, el teléfono conquista los hogares. Tras el histórico invento de Graham Bell, el teléfono comenzó a extenderse rápidamente por Estados Unidos y Europa. En 1878, apenas 2 años después de la primera llamada, se inauguró en New Haven, Connecticut, la primera central telefónica comercial del mundo. Con ella nació un nuevo personaje clave en la historia, la operadora telefónica, generalmente mujeres jóvenes encargadas de conectar manualmente las llamadas mediante enormes tableros repletos de cables. En los años siguientes, el teléfono dejó de ser un simple aparato experimental para convertirse en un símbolo de modernidad. Hacia la década de 1880 y 1890, las principales ciudades del mundo, Nueva York, Londres, París, ya contaban con líneas telefónicas interconectadas. Aunque al principio el costo era alto, pronto se volvió una herramienta indispensable para negocios, bancos, oficinas gubernamentales y poco a poco también para las familias. Los primeros aparatos eran grandes cajas de pared, pero con el tiempo se hicieron más compactos. En 1892, la compañía Bell inauguró la primera línea telefónica de larga distancia, conectando Nueva York con Chicago, a más de 1.200 kilómetros. Era un logro impensable, hablar con alguien a cientos de kilómetros sin necesidad de viajar. A principios del siglo XX, el teléfono ya había cambiado las costumbres sociales. Las llamadas reemplazaban algunas visitas en persona, aceleraban decisiones y reducían la distancia emocional entre las personas. El timbre de un teléfono en casa se convirtió en una mezcla de sorpresa y emoción, nunca se sabía quién podía estar del otro lado. Sin embargo, aún existía una limitación evidente, el teléfono estaba atado a los cables y a un lugar fijo. La comunicación era poderosa, pero todavía no era libre. Esa restricción encendió la imaginación de ingenieros que soñaban con un teléfono sin hilos, un aparato que pudiera moverse con su dueño. La pregunta ya estaba en el aire. ¿Sería posible hablar por teléfono desde cualquier lugar sin depender de cables? Los primeros sueños de un teléfono sin cables. A medida que el siglo XX avanzaba, el teléfono ya era parte de la vida diaria, pero seguía atado a una mesa o a una pared.
Esa limitación inspiró a científicos e ingenieros a buscar una forma de transmitir la voz sin necesidad de cables. Uno de los pioneros fue el inventor italiano Guillermo Marconi, quien a finales del siglo XIX había logrado enviar señales telegráficas sin hilos mediante ondas de radio. Su éxito despertó la idea de que, si era posible transmitir código Morse por el aire, ¿por qué no también la voz humana? En 1926, Alemania dio un paso sorprendente, la empresa Siemens y Alstom probó teléfonos instalados en trenes que usaban radiofrecuencia para conectar a los pasajeros con la red terrestre. Era el primer experimento de comunicación telefónica móvil, aunque costoso y limitado. Unos años más tarde, en 1946, en San Luis, Missouri, Estados Unidos, la compañía Bell Labs presentó el primer servicio de telefonía móvil para automóviles. Los coches se equipaban con enormes equipos de radio que permitían hacer llamadas mientras se conducía. Sin embargo, los aparatos eran tan grandes que ocupaban casi medio maletero, y las líneas eran muy pocas, apenas unas docenas de usuarios podían hablar a la vez en una ciudad. Durante los años 50 y 60, distintos países realizaron pruebas de radioteléfonos en taxis, barcos y aviones. Aunque la tecnología todavía era rudimentaria, marcaba un camino claro, la voz podía viajar por el aire con la misma naturalidad con la que lo hacía por un cable. Pero la verdadera revolución aún estaba por llegar. Faltaba un invento clave que cambiaría para siempre el rumbo de la comunicación, la creación del teléfono celular portátil. La carrera por un teléfono verdaderamente portátil alcanzó su punto decisivo en los años 70. Aunque existían radioteléfonos en autos y barcos, todavía no se había logrado un aparato que pudiera llevarse en la mano. El gran salto ocurrió el 3 de abril de 1973 en Nueva York, cuando el ingeniero Martin Cooper, de la empresa Motorola, realizó la primera llamada desde un teléfono celular portátil de la historia. Cooper, con una sonrisa de triunfo, marcó el número de su competidor en Bell Labs y le dijo: «Estoy hablándote desde un teléfono móvil, un teléfono real y personal». El prototipo se llamaba Motorola Dana-TS 8000X. Pesaba casi 1 kilo, medía más de 25 centímetros de alto y tenía una batería que apenas duraba 30 minutos de conversación. Aún así, representaba el inicio de una nueva era. Durante los años siguientes, Motorola perfeccionó el diseño hasta que, en 1983, lanzó al mercado el Dynat-AC para el público en Estados Unidos. El precio era astronómico, alrededor de $4.000, equivalente a más de 10.000 actuales. Solo empresarios y personas muy adineradas podían adquirirlo. Aún así, el impacto cultural fue enorme. Por primera vez, alguien podía caminar por la calle y hablar con otra persona sin depender de un cable ni de un automóvil. Los celulares se convirtieron en un símbolo de estatus, apareciendo en películas y series de los años 80, como un accesorio futurista reservado para ejecutivos, políticos y estrellas de cine. El mundo había visto nacer un invento revolucionario, pero todavía era un lujo inaccesible. El siguiente desafío sería hacerlo más pequeño, más barato y más accesible para la gente común. De símbolo de lujo a herramienta popular. Después del lanzamiento del Motorola Dana-TS 8000X en 1983, la telefonía celular comenzó un lento pero constante proceso de expansión. Durante gran parte de los años 80, los móviles eran vistos como un objeto de estatus social, enormes, caros y asociados con ejecutivos de Wall Street, políticos o celebridades. Pero la tecnología no se detuvo. En 1989, Motorola presentó el Micro TAC, considerado el primer teléfono plegable de la historia. Este modelo fue un avance significativo, más pequeño, más ligero y con un diseño que podía guardarse en el bolsillo de un saco. Aún era caro, pero empezaba a dar la impresión de que los celulares podían ser verdaderamente portátiles. En la década de 1990, la competencia entre marcas como Nokia, Ericsson y Motorola aceleró la innovación. Los teléfonos se hicieron cada vez más compactos y resistentes. Además, con la llegada de las redes digitales 2G en 1991, se introdujo una función que parecía un detalle menor, pero que revolucionó la comunicación, los mensajes SMS. De repente, no era necesario llamar para comunicarse.
Bastaba con escribir un breve texto y enviarlo en segundos. Los jóvenes adoptaron esta función con entusiasmo, y el celular dejó de ser solo un aparato de negocios para convertirse también en un medio social. Los precios comenzaron a bajar, las operadoras ofrecían planes más accesibles y, poco a poco, las familias comunes podían adquirir su propio teléfono móvil. A mediados de los 90, tener un celular ya no era una rareza, sino una tendencia en crecimiento. El celular había dejado de ser un lujo y se estaba transformando en una necesidad moderna. Y lo mejor estaba por llegar, la llegada de modelos icónicos que marcarían la identidad de toda una generación. La era de los celulares indestructibles y los tonos personalizados. A finales de los años 90 y principios de los 2000, los teléfonos celulares entraron en una fase de auténtica popularidad global. Ya no eran un lujo, sino un objeto casi indispensable. Cada año se presentaban modelos más pequeños, más resistentes y con nuevas funciones que entusiasmaban a los usuarios. En 1996, Motorola sorprendió al mundo con el Start TAC, considerado el primer teléfono plegable verdaderamente masivo. Su diseño compacto y futurista lo convirtió en un ícono de la época. Era el celular que muchos soñaban tener, pero el verdadero rey de esa era fue Nokia. Modelos como el Nokia 3310, lanzado en el año 2000, se hicieron famosos por su resistencia, podían caerse al suelo, golpearse y seguir funcionando como si nada. Además, introdujeron características que marcaron a toda una generación. Juegos integrados, como el legendario Snake. Carcasas intercambiables, que permitían personalizar el teléfono. Tonos polifónicos y descargables, que convertían el timbre en una forma de expresión personal. En paralelo, los SMS alcanzaron su máximo esplendor. La gente desarrollaba una nueva manera de comunicarse, más breve y creativa. Abreviaciones, emoticonos hechos con símbolos y mensajes cortos se convirtieron en parte del lenguaje cotidiano. Para comienzos de los 2000, el celular ya estaba presente en escuelas, universidades, oficinas y hogares. No solo servía para llamar, ahora era también una forma de entretenimiento y estilo. Sin embargo, a pesar de la popularidad de estos modelos, todavía faltaba un paso gigantesco: convertir al celular en un pequeño ordenador de bolsillo capaz de conectarse a Internet y realizar tareas mucho más complejas. Los primeros pasos hacia el smartphone. A comienzos de los años 2000, la industria de la telefonía móvil estaba lista para un cambio radical. Los usuarios ya no se conformaban con hacer llamadas o enviar mensajes, querían cámaras, colores, Internet y música en sus manos. En 1999, la empresa japonesa NTT Docomo lanzó en Tokio el primer celular con acceso a Internet móvil, inaugurando la era del amor. Aunque su navegación era lenta y básica, permitió leer correos electrónicos y consultar páginas adaptadas, lo que parecía casi ciencia ficción. Poco después, empezaron a aparecer los primeros celulares con cámaras integradas. En 2000, el Sharp J SH04, lanzado en Japón, permitió a los usuarios tomar fotos y enviarlas desde el teléfono. Esta innovación se extendió rápidamente y cambió la forma de comunicarse. Ahora las imágenes podían viajar junto con las palabras. Las pantallas también evolucionaron, del verde monocromático pasaron a pantallas a color y, más adelante, a modelos con resoluciones cada vez más nítidas. Nokia, Sony Ericsson, Motorola y Samsung competían ferozmente por añadir funciones novedosas, reproductores de MP3, tonos reales de música, fondos de pantalla personalizados y hasta videojuegos más avanzados. En paralelo, aparecieron dispositivos como la BlackBerry, lanzada en 2002 en Canadá. Aunque su diseño era más sobrio, estaba orientada al mundo empresarial y ofrecía un teclado completo para escribir correos electrónicos con facilidad. Fue un éxito entre ejecutivos y políticos, al punto de que muchos la consideraban indispensable. La sociedad empezaba a experimentar algo nuevo. El teléfono ya no era solo un aparato para comunicarse, sino un centro de información y entretenimiento portátil. Sin embargo, faltaba un paso crucial: unir todas esas funciones en un solo dispositivo que fuera fácil de usar y atractivo para el público masivo. El mundo estaba a punto de presenciar el nacimiento de los smartphones modernos. El 9 de enero de 2007, en San Francisco, Estados Unidos, el mundo fue testigo de un anuncio que cambiaría para siempre la tecnología.
En el escenario de la conferencia Macworld, Steve Jobs, fundador de Apple, presentó un dispositivo que combinaba tres cosas en una. 1. Un teléfono móvil. 2. Un reproductor de música iPod. 3. Un navegador de Internet portátil. Ese aparato era el iPhone. A diferencia de los teléfonos existentes, que usaban teclados físicos, el iPhone introdujo una pantalla táctil multitouch que eliminaba los botones tradicionales y permitía interactuar directamente con los dedos. Su diseño elegante, su sistema intuitivo y la posibilidad de descargar aplicaciones lo convirtieron en un objeto revolucionario. El impacto fue inmediato. Aunque al principio era costoso y solo estaba disponible en algunos países, pronto generó una ola de innovación en toda la industria. Competidores como Samsung, HTC y Nokia comenzaron a desarrollar sus propios modelos de teléfonos inteligentes. En 2008, Apple lanzó la App Store, una tienda virtual donde los usuarios podían descargar aplicaciones para personalizar su teléfono, juegos, mapas, redes sociales, herramientas de trabajo y mucho más. Esto transformó al celular en una plataforma infinita de posibilidades. El smartphone ya no era solo un teléfono, era una cámara, una agenda, un reproductor de música, un GPS, una consola de videojuegos y una ventana al mundo a través de Internet. La revolución estaba en marcha, y la vida cotidiana de millones de personas nunca volvería a ser la misma. Pero lo que empezó con Apple pronto se convirtió en una competencia feroz. Otros sistemas operativos y marcas se unieron a la batalla, cambiando por completo el panorama tecnológico. Tras la presentación del iPhone en 2007, el mundo entró en una carrera tecnológica sin precedentes. En 2008, Google lanzó su propio sistema operativo, Android, un software libre que permitía a múltiples fabricantes, Samsung, LG, HTC, Sony, Huawei, crear teléfonos inteligentes sin depender de Apple. Ese mismo año apareció el HTC Dream, T-Mobile G1, el primer celular con Android. Aunque su diseño parecía simple en comparación con el iPhone, abrió la puerta a un ecosistema en el que cada fabricante podía innovar. Muy pronto, Samsung emergió como el principal competidor con su línea Galaxy, que conquistó a millones de usuarios en todo el mundo. La década de 2010 fue la explosión definitiva. Las cámaras de los smartphones alcanzaron una calidad que empezó a rivalizar con las cámaras fotográficas tradicionales. Las redes sociales como Facebook, Instagram y WhatsApp encontraron en los teléfonos inteligentes su hábitat natural, convirtiéndolos en una herramienta social indispensable. El acceso a Internet móvil se expandió gracias a la llegada de las redes 4G, que permitieron navegar, ver videos y hacer videollamadas con fluidez. En pocos años, los smartphones pasaron de ser un lujo a convertirse en una necesidad básica. En 2016, las estadísticas mostraban que más de la mitad de la población mundial ya usaba uno. La forma de trabajar, estudiar, comprar, viajar y hasta enamorarse había cambiado por completo gracias a estos dispositivos. Sin embargo, la competencia no se detuvo. Cada año, los fabricantes presentaban modelos más potentes, con pantallas más grandes, diseños más finos y nuevas funciones, reconocimiento de huellas digitales, asistentes virtuales como Siri o Google Assistant, y baterías de mayor duración. El teléfono móvil ya no era solo un aparato de comunicación, sino una extensión del propio ser humano. A finales de la década de 2010, los smartphones ya eran parte inseparable de la vida cotidiana. Sin embargo, la industria no dejó de innovar. Uno de los grandes avances fue la llegada de las redes 5G, que comenzaron a desplegarse a partir de 2019. Esta nueva generación de conexión móvil ofrecía velocidades de descarga y subida hasta 100 veces más rápidas que el 4G, con menor latencia. Esto no solo permitió videollamadas de altísima calidad, sino también aplicaciones futuristas como la realidad aumentada, la realidad virtual y la conexión masiva de dispositivos en el llamado Internet de las Cosas, IoT. Los diseños también evolucionaron, las pantallas crecieron hasta rozar las 7 pulgadas, convirtiendo a los teléfonos en auténticas mini tabletas. Modelos como el Avontan 2017 marcaron tendencia con su pantalla sin botones, introduciendo el reconocimiento facial como método de seguridad. En paralelo,
Samsung, Huawei y Motorola rescataron una idea del pasado con un giro futurista, los plegables. Modelos como el Samsung Galaxy Z Fold o el Motorola Razr 2019 ofrecían pantallas flexibles que podían doblarse sin romperse, un avance que parecía sacado de la ciencia ficción. Mientras tanto, las cámaras de los smartphones llegaron a niveles profesionales, sensores múltiples, zoom óptico, inteligencia artificial para mejorar fotos y hasta grabación. Para muchos, el celular reemplazó por completo a la cámara de fotos tradicional. La competencia entre Apple y Samsung se mantuvo feroz, pero nuevos gigantes como Xiaomi, Oppo, OnePlus y Realme comenzaron a conquistar mercados, especialmente en Asia y Europa, ofreciendo potentes dispositivos a precios más accesibles. El celular ya no solo era un accesorio tecnológico, se había convertido en el centro de la vida digital moderna. El presente y el futuro de los teléfonos inteligentes. Hoy, en la mitad de la década de 2020, los teléfonos móviles son mucho más que simples herramientas de comunicación. Se han transformado en asistentes personales impulsados por inteligencia artificial. Funciones como asistentes virtuales avanzados, ChatGPT, Siri, Alexa, Google Assistant, permiten a los usuarios organizar agendas, redactar mensajes, traducir en tiempo real, e incluso crear contenidos complejos. El celular ya no solo obedece órdenes, sino que piensa y ofrece soluciones. Las aplicaciones dominan todos los aspectos de la vida, desde pedir comida, controlar la salud y el ejercicio, hasta manejar las finanzas o conducir un automóvil eléctrico con un simple toque. Las redes 5G han expandido la conectividad global, y ya se habla del 6G, que promete conexiones instantáneas y experiencias inmersivas en mundos virtuales, metaverso. Además, los teléfonos actuales integran funciones que antes parecían imposibles. Reconocimiento facial 3D y huellas ultrasónicas para máxima seguridad. Baterías de carga ultra rápida que llegan al 100% en menos de 20 minutos. Cámaras con inteligencia artificial que superan la calidad de muchas cámaras profesionales. Integración con wearables como relojes inteligentes, gafas de realidad aumentada y auriculares inalámbricos. Mirando hacia el futuro, los expertos predicen que los teléfonos podrían evolucionar hacia dispositivos aún más compactos, quizá implantados en la ropa o incluso integrados en el cuerpo humano. Otros hablan de que serán sustituidos por gafas inteligentes o interfaces de realidad aumentada que proyecten la información directamente en el campo visual. De los primeros experimentos de Graham Bell en 1876 hasta los smartphones actuales, el viaje ha sido extraordinario. El teléfono pasó de ser una caja de madera con cables a convertirse en un universo portátil, capaz de conectar a miles de millones de personas en segundos. La historia del teléfono no ha terminado, apenas estamos entrando en una nueva era donde la tecnología móvil seguirá sorprendiendo y transformando el mundo, del hilo de cobre al universo digital. La evolución del teléfono es, sin duda, una de las historias más fascinantes de la humanidad. En 1876, Alexander Graham Bell pronunció unas simples palabras en su taller de Boston, sin imaginar que aquel invento transformaría para siempre la forma en que las personas se comunican. Desde los primeros teléfonos de madera conectados por cables, pasando por los enormes celulares de los años 80, los resistentes Nokia de los 90, la llegada del iPhone en 2007 y la explosión de los smartphones en la década de 2010, cada etapa marcó un cambio profundo en la vida diaria. Hoy, en pleno siglo XXI, los teléfonos no solo nos permiten hablar, son cámaras, oficinas portátiles, bibliotecas infinitas, mapas del mundo y ventanas hacia universos virtuales. Han borrado fronteras, han acercado culturas y han dado voz a millones de personas que antes permanecían en silencio. El teléfono se ha convertido en el símbolo más claro de la conexión humana. Nos recuerda que la necesidad de comunicarnos es tan antigua como la humanidad misma, y que la tecnología seguirá siendo la herramienta que nos acerque unos a otros, sin importar la distancia. Lo que empezó como un hilo de cobre transmitiendo vibraciones hoy es un universo digital en la palma de la mano. Y lo más emocionante es que la historia aún no termina, el futuro del teléfono está por escribirse, y sus inminentes evoluciones prometen ser tan sorprendentes como las que ya hemos vivido. Nos vemos en el siguiente video.